códigos de conduta para artistas e as interações com as instituições e o mercado. Desde un modelo de sistema artístico tradicional basado en la galería, tal y como lo conocemos desde finales del siglo XIX y principios del XX, donde el papel de la galería o del museo era fundamental en la intermediación entre el artista y la audiencia, el público o los coleccionistas para la interpretación correcta de la obra, hacia un sistema más flexible y más dinámico, atravesado por el impacto de la globalización y las nuevas tecnologías de la información, donde el uso, por ejemplo, de las redes sociales y también la importación de ciertos rasgos propios del emprendedor por parte del artista, ¿no?, que asume algunas estrategias que tienen que ver con el emprendimiento, aunque evidentemente el artista y el emprendedor comparten ciertos rasgos de conductas similares, ¿no?, como por ejemplo pues, el liderazgo o la tolerancia a la frustración, la capacidad para asumir retos, ¿no?, la creatividad, la innovación, etcétera, pero el artista empieza ahora a asumir un papel que tiene mucho que ver con la idea de emprendedor, ¿no?, y se convierte casi en su propia empresa, y todo esto ha sido acelerado también por la crisis, el escenario de crisis de 2008 con la crisis económica, y ahora también antes de poder recuperarnos con esta crisis derivada de la pandemia, la crisis sanitaria de 2020, y ahora pues, sobre todo en el contexto nuestro europeo, otra vez la crisis también por la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no?, de la que bueno, pues parecemos no poder salir, pues hace que este sistema se esté reinventando y entonces se esté volviendo un poquito más flexible para permitir nuevas oportunidades de autopromoción sobre todo, ¿no?, y donde los flujos de información y de comunicación van fluyendo en todas las direcciones gracias sobre todo a la posibilidad que nos ofrecen las redes sociales. Entonces el artista puede relacionarse directamente con el coleccionista o con el museo, con la galería y viceversa, ¿no?, y no existen esas normas de actuación tan pautadas en ese sentido, ¿no?, y ese papel fundamental de la galería como intermediaria estrictamente necesaria, ¿no?, aunque evidentemente para el desarrollo de la carrera del artista al final la galería sigue siendo necesaria, ¿no?, quizás no tanto en las primeras fases, pero ya para dar el paso a un mercado internacional sigue siendo fundamental el apoyo, el soporte de una galería. Bom, só retomando aqui, quer dizer, esse olhar, né, sobre as transformações de um modelo, né, vigente aí, né, de organização do sistema de arte e o papel do mercado, vigente desde o final do século XIX, a gente tem visto isso, né, um pouco do histórico também do mercado aqui nas aulas, para esse contexto contemporâneo que é de transformação e que oferece aí ao artista novas responsabilidades e possibilidades, né? Aqui a Belém traz a ideia e a aproximação da ideia, né, do artista como empreendedor, que não deixa de ter também, enfim, os seus problemas e questões, né, que se colocam, mas também uma possibilidade de autogestão que se complexifica e se diversifica com as novas tecnologias e uma dinâmica que se coloca e que responde também, é isso que a gente vem falando, né, também a contextos e mudanças, ou seja, as crises ou os desafios impostos, né, por situações de crise que aceleram ou estimulam aí algumas mudanças e exigem respostas e soluções inovadoras. Então, enfim, essa entrada aí das novas tecnologias, das possibilidades das mídias sociais e a ideia, né, de um artista empreendedor catalisado por essas crises que se têm apresentado, que vão, né, provocando, enfim, essas mudanças mais aceleradas. Por tanto, este escenario permite una ampliación de las oportunidades de promoción y de autopromoción sobre todo, y de visibilidad y de networking, ¿no?, con la utilización de las redes sociales. Casi todos los artistas utilizan en la actualidad Instagram, ahora también TikTok parece que está empezando a sustituir a la plataforma anterior. Y aquí veis una imagen de un artista rumano, Dan Perjovski, que usaré a lo largo de la presentación en varias ocasiones, donde se ve ese cambio desde la introspección, de recibir la información a partir de los libros, hasta
esa apertura que ofrecen las redes sociales como Facebook, ¿no? Nuevamente aquí Dan Perioski habla de esa tensión entre lo local y lo global, ¿no? Y me servía también como ilustración para apoyar la idea de que el artista y el público se convierten en la actualidad en una suerte de caníbales culturales, ¿no? Donde todo está a la distancia de un clic de ratón, uno se puede nutrir de fuentes que está en la antípoda del lugar geográfico en el que vive y el artista se convierte en un nómada sedentario, igual que el público en muchos casos, ¿no? Que puede circular libremente por todo el universo, porque incluso en los últimos años, por ejemplo, y ahora precisamente con la pandemia, pues todos los museos han virtualizado sus contenidos, se pueden visitar también páginas web de las principales bienales del mundo, donde bueno, pues aparece toda esa información también, que aunque no sustituye la experiencia real del arte en ningún caso, pero que permiten estar al día de la actualidad artística, ¿no? Entonces, los procesos de globalización y ese uso democratizado de las nuevas tecnologías han introducido modificaciones en los procesos de creación artística y también en las maneras de consumir arte. Los procesos de creación artística porque se produce esa hibridación, ese mestizaje, esa fusión, ¿no? Pero también en las formas de consumir el arte, porque aparte de estar mediatizado en muchos casos por las plataformas, por internet, el público se convierte en producnidor, ¿no? Emerge un nuevo perfil sociodemográfico que algunos sociólogos como Manuel Castel han denominado producnidor, donde se diluye esa frontera entre el productor y el consumidor se convierte también en productor de contenido, ¿no? Que es capaz de aportar otra capa de significado a la obra, de transformarla, ¿no? Y de modificarla. Agora imagina viver isso todos os dias. Matricule-se na Escola Nano de Arte e Mercado.